Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. A esta hora vamos a establecer vía Skype contacto con el economista Alejandro Grisanti. Con él vamos a hablar sobre lo que es esta situación de las casas de cambio y la intención o la decisión tomada por el presidente de la República el pasado domingo de instalar casas de cambio en la frontera, tanto en el estado Zulia como en el estado Táchira. Buenas tardes, bienvenido a Noticias Globo, Visión Economía. Buenas tardes, Mariana, muchas gracias por la invitación. Bien, específicamente respecto a este tema que ha dado que hablar al establecerse solamente este tipo de medidas para las zonas de frontera nada más. El efecto que esto puede tener en la economía. Desde el año 2015 se ha tratado de volverle a dar aire a lo que eran las casas de cambio y las casas de bolsa, que en su momento fueron eliminadas con la reforma que se hizo de la ley de ilícitos cambiarios y cuando se estableció por parte del presidente de la República, Hugo Chávez, eliminar cualquier tipo de transacciones por estas vías. En este caso, cuando se habla de esto, vemos a dos gobernadores que están hablando de la necesidad de fijar tipos de cambio. Uno habla de buscar una tasa residual, una tasa referencial. El otro habla de la necesidad de eliminar las distorsiones que existen en la economía, sobre todo en estas zonas por donde ingresan productos al país y por donde se fijan valores en lo que son los productos que están en los mercados. Sí, mira, Mariana, buenas tardes, como te dije antes. Este es un tema que se ha vuelto tan engorroso que incluso ya los gobernadores, ¿no? No el gobernador del Banco Central, no el presidente del Banco Central, sino dos gobernadores de dos estados fronterizos están hablando de la necesidad de que haya un cambio en la política cambiaria. O sea, es la primera vez, de verdad, en la historia de lo que yo he estudiado economía, que empiezo a ver a gobernadores preocupados por el tema cambiario e intentando dictar lineamientos sobre el tema cambiario. Esto puede ser una medida muy importante si se deja que estas casas de cambio, si se deja que estas operaciones que se vayan a hacer a la frontera, se hagan de acuerdo al libre juego de la oferta o la demanda. Eso sería una manera, a través de hacerlo en la frontera, de una manera de legalizar un tipo de cambio paralelo, un tipo de cambio donde los venezolanos podamos transar divisas, así sea con el peso, puesto que el peso es de libre convertibilidad en Venezuela. Sin embargo, no es lo que yo estoy esperando. Yo estoy esperando en estas nuevas casas de bolsa que se va a intentar instaurar un tipo de cambio muy por debajo al tipo de cambio de mercado, al tipo de cambio paralelo, quizás un poco por encima del DICOM, pero un tipo de cambio que no va a reflejar oferentes y demandantes, donde vamos a tener de este lado muchos demandantes de peso, del lado colombiano muy pocos demandantes de bolívares por el precio que se está dando esa transacción, y por consiguiente será de nuevo un tema que va a ser muy poco transparente, un tema donde el precio nadie va a entender cómo se fija, y un tema donde de nuevo va a renacer o va a ser una fuente de nuevo de corrupción, en este caso para la frontera. Cuando estamos hablando de esta situación que se presenta, estaríamos incorporándole un tipo de cambio adicional a lo que son los oficiales establecidos, el del 10 bolívares que da el CENCOEX, además del que está fijado oficialmente a través del CIMADI o lo que en algún momento se denominó el DICOM, que se establece diariamente por Banco Central de Venezuela, que ayer rondaba los 672 bolívares. Se estaría estableciendo a través de esta vía un tercer tipo de cambio. Esto no contribuye a más distorsiones en la economía, si no se hace correctamente. Efectivamente, arranquemos, Mariana, con que tenemos tres tipos de cambio, dos oficiales y uno no oficial. La pregunta, si se hace a un tipo de cambio mayor al DICOM, por supuesto estaríamos pasando de 3 tipos de cambio a 4 tipos de cambio, lo cual de nuevo vuelve a poner mucho más complicado el sistema cambiario nacional, y yo creo que ahí eso es importante. Otro punto, Mariana, muy importante, cuando dijiste las tasas de 10 y de 680, nosotros en Equanalítica estamos esperando que estas tasas se vean devaluadas. Nosotros estamos esperando un movimiento de ese DIPRO, posiblemente de 10 bolívares a niveles de 50, de 60, todavía un nivel que no refleja para nada el precio de oferta y demanda, y también creemos que ese DICOM va a volverse, o CIMADI va a seguirse devaluando. Estamos próximos, estamos esperando, además de que el gobierno esclarezca
cuál va a ser el tipo de cambio de estas casas de bolsa fronteriza, que el gobierno esclarezca también cuáles van a ser las nuevas tasas de la economía que van a regir no de la economía, de los sectores que logran obtener dólares oficiales, cuáles van a ser las nuevas tasas de esos sectores. Efectivamente, se ha hablado de la necesidad de revalorizar la moneda, de terminar por hacer un ajuste en lo que es el tipo de cambio o una devaluación, como se prefiera llamar en este caso, para eliminar distorsiones, para llegar más cercanos a la realidad. Pero hay otra realidad que quisiera que usted nos explique, porque ustedes desde Ecoanalítica lo han trabajado en varias oportunidades, y es esta intención toda esta intención que ha tenido el Ejecutivo Nacional, repito, desde el año 2015, de reactivar casas de cambio, casas de bolsa, de tratar de volverlas operativas, de tratar de que las transacciones de divisas se hagan en el país, que las personas ingresen allí sus capitales, pero esto no logra darse. El DICON y el CIMADI terminaron siendo mecanismos exclusivamente para el envío de remesas y finalmente eso fue reducido a la más mínima expresión. ¿Qué está pasando con el mercado cambiario en el país? ¿Qué está pasando con el mercado de casas de cambio, de casas de bolsa en el país? ¿Por qué no termina de arrancar? ¿Existe inseguridad por parte de la población de llevar allí dinero, de transar por esta vía, o es que los valores de referencia son muy distantes y no es rentable? Mira, Mariana, ahí hiciste dos preguntas, ¿no? La primera parte de tu pregunta tiene que ver con que si se debe devaluar o no. Desafortunadamente, países que tienen alta inflación, como el caso venezolano, países que están al borde de la hiperinflación, están obligados, están condenados a tener que devaluar su moneda y a dejar perder su moneda y por consiguiente a que sus ciudadanos tengan una pérdida importante en el poder adquisitivo. Entonces, el primer punto para evitar futuras devaluaciones, para que la moneda se fortalezca, lo más importante es combatir la inflación y de nuevo no vemos ninguna medida que vaya en ese sentido por parte del presidente Maduro. La segunda es efectivamente, si quizás un tema engorroso, un tema comunicacionalmente muy fallido por parte del gobierno ha sido precisamente el tema cambiario. Nosotros hemos oído de anteriores vicepresidentes del área económica y del mismo presidente Maduro la posibilidad de unificación cambiaria. Eso en 4 años de gobierno no se ha dado. Y de nuevo, este sistema de casas de bolsa, de la posibilidad de que hayan transacciones de divisas, así sea en la frontera, si no se lleva a un tipo de cambio que refleje la oferta y la demanda de divisas, si no se lleva a unas transacciones donde los ciudadanos demandantes y oferentes sean los que fijen ese tipo de cambio, estaremos condenados a un nuevo fracaso. ¿Por qué hemos venido fracasando en los últimos 4 años? Porque el presidente Maduro ha estado reacio a aceptar, no ha querido aceptar un mercado alternativo de divisas, un mercado paralelo de divisas. Y en este punto, Mariana, quisiera también referirme a que un mercado alternativo de divisas no es antichavista, no es neoliberal, no es proimperialista, puesto que durante casi la mayor parte del control de cambio, durante los gobiernos de Chávez, existía este mercado, el sector privado podía transar divisas en este mercado y el sector público ofrecía divisas en este mercado. Entonces, hasta que no lleguemos a una liberalización del precio, hasta que no dejemos que el precio se ajuste a la libre oferta y la demanda, desafortunadamente en tema cambiario, el gobierno del presidente Maduro está condenado al fracaso. Finalmente, y le pido sea muy breve, ¿qué otro tipo de medidas debería incluir una devaluación para que ésta logre corregir las distorsiones? Lo puntual. Sí, mira, lo más importante es combatir la inflación, que el gobierno se abroche el cinturón, que se arrope hasta donde le llega la cobija. No podemos tener un gobierno que gasta de manera voraz, que tiene esa voracidad por gastar y que no tiene los recursos que le están ingresando. Entonces, lo más importante es una política fiscal responsable que pare la impresión de bolívares para fortalecer el bolívar y buscar niveles competitivos de nuestra moneda que puedan ser sostenidos a través de nuestras exportaciones. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy, Noticias Globo, Visión Economía, a explicar parte de este tema. Era Alejandro Grisanti, él es miembro del equipo de Ecoanalítica. Nosotros tenemos que hacer otra pausa, ya volvemos con más de esta emisión.